Muy buenas noches, bienvenidos a La Medida. Es un gusto poder compartir con ustedes las noticias y el análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti. Por supuesto que saludarlo a usted allá en casa. Y vamos a empezar a hablar con algo que es fundamental, ¿verdad, Sandy? El tema de cuánto se va a invertir, porque eso es inversión, en la alimentación para los escolares. Se ha aumentado, hay una nueva ley. Veamos entonces qué fue lo que aprobó el Congreso e iniciemos con el análisis. Claro que sí, vamos. Las reformas a la Ley de Alimentación Escolar aprobadas este miércoles por el Congreso de la República buscan garantizar la nutrición a través de un incremento de 2 quetzales, es decir, se invertirán 6 quetzales diarios por estudiante de nivel preprimario y primario. Además, amplía el beneficio a partir del 2023 a los niveles educativos de primera infancia y nivel básico, con un aporte de 4 quetzales por estudiante. Para nosotros como directores, representando a los directores, veo esta propuesta muy buena en la cual pues, los niños van a tener mejor alimentación y lo más importante es que ellos también van a entrar los niños del ciclo básico y eso es muy importante para que llegue la alimentación como debe llegar a todo el país de Guatemala, a todos los rincones donde hace falta, donde esos niños quieren, ¿verdad?, esa alimentación y recordemos que los niños son el hoy y el mañana de Guatemala. El ponernos de acuerdo todos los bloques y aprobar esta ley tan importante que garantiza que para el próximo año los niños, ya no solo de la etapa preprimaria y primaria, sino que ahora también de la etapa de educación media, puedan contar con estos recursos para la alimentación y pues puedan preocuparse únicamente de llegar a poner atención a las clases y esto nos garantiza un mejor nivel educativo para nuestros niños. Estas reformas también establecen un proceso de verificación para garantizar que la alimentación de los estudiantes sea saludable y también regula que las ventas en los establecimientos ofrezcan una opción de alimento sano. Además, garantiza la entrega de los alimentos pese al cierre de establecimientos públicos por cualquier eventualidad. El decreto 12/2021 entrará en vigencia 8 días después a partir de su publicación en el Diario Oficial. Vaya, un tema que me parece que ha tocado el Congreso que de verdad es importante, ¿no, Sandy? Porque el poder ya pensar en el 2022 en un retorno a clases, pero pensar además que muchos niños, sobre todo en el área rural, aunque también pasa en las áreas urbanas, llegan a la escuela, llegan al instituto sin nada que comer y reciben ahí esa alimentación, quizás como el único alimento fuerte que van a recibir o probablemente otro para la cena. Esto es importante. Claro, pasar de 4 a 6 quetzales por inversión de cada uno de los niños parece poco, pero ya es un avance, así como es un avance que ahora se esté incluyendo también a aquellos escolares que están en educación media. Qué bueno, la verdad que me parece importante. Sí, es muy importante, Julio, porque distintas entidades que velan por los derechos de la niñez en repetidas ocasiones lo han dicho y en varios años. ¿Sí, Sandy? Que es necesario poder entonces aumentar este monto que se destina para la alimentación escolar. ¿Por qué es importante la alimentación escolar? Bueno, si un niño no está bien alimentado, si no está bien nutrido, probablemente no va a rendir de la misma forma. Ese es uno de los factores principales. Aparte de ello, es poder garantizar a la niñez también que tenga una adecuada alimentación, Julio, y sabemos que cuánto tiempo pasan en el centro educativo y que también se tiene que cubrir esto, ¿no? Entonces, por eso es importante. Eso es importante y una de las cosas, aspecto a destacar, ¿no? Eso vamos a ver cómo se va a manejar. También, digamos, hasta para el área de los colegios privados, pero aplica también para las tiendas de institutos y de escuelas, se está ahí sí que dando la orden por ley, ¿no? Porque esto es una ley, entonces es una orden, una obligación de que hayan opciones sanas, es decir, que fuera de las golosinas, que fuera de otras situaciones, puedas tener acceso para los niños a opciones nutritivas, quizá a jugos naturales, quizá a frutas, quizá a cuestiones que tengan una mejor carga energética y por supuesto un mejor contenido calórico todavía para que sea más que un alimento que llene y que sacie, un alimento que se constituya verdaderamente
verdaderamente en parte de lo que necesita un escolar, porque el escolar gasta mucha energía, no solo estar estudiando, estar pensando, estar poniendo atención en las actividades físicas que normalmente ahí se realizan, y por supuesto que esto es necesario, sobre todo considerando que Guatemala, y fíjate que esto lo analizamos la semana pasada, es el país número 1 en toda Latinoamérica en los temas de desnutrición, entonces es importante. Vamos a ir con unos datos, Julio, ¿te parece? Para ir abarcando entonces sobre esta modificación que se hace y el apoyo que se le da a la población estudiantil. Claro que sí, entonces veamos cuáles son estas reformas a la Ley de Alimentación Escolar, Sandy. Se modificó el artículo número 33 que se refiere a la asignación presupuestaria. Dice que el Ministerio de Finanzas deberá asignar un rubro específico por beneficiario de la siguiente manera. Como mínimo, o sea que puede ser más, 4 quetzales para el nivel de educación inicial, 6 quetzales para los niveles preprimario y primaria y 4 quetzales para los niveles de educación media por cada uno de los estudiantes. También fue modificado el artículo 23 que manda al Ministerio de Educación a supervisar que exista la disponibilidad de alimentos saludables en los centros educativos públicos y también en los privados. El artículo 27 también requiere que las tiendas, kioscos, cafeterías, comedores y otros puntos de comercialización de alimentos en centros educativos públicos o privados tengan a disposición alimentos y bebidas saludables y que se pase ya tal vez de alguna bebida energizante o carbonatada al agua pura o que se pase a algún refresco que sea de origen natural. Qué bueno, ¿no? Mira, Julio, pero para que se logre este objetivo, yo creo que es muy importante que se logre establecer y que de verdad se logre entonces pues proyectar o implementar algún proyecto desde el punto de vista de la nutrición, porque por ejemplo, si tú le dices a un padre de familia, mire, tienen que preparar entonces la comida que sea nutritiva, pero si el padre de familia no sabe. No tiene esa información. Para eso hay especialistas. Así es, entonces una de las cosas también importantes que se van a tener que hacer, porque obviamente deseable sería, ¿no?, que existieran nutricionistas que pudieran dar acompañamiento a esto en las instituciones públicas y en las privadas. Hacer menús que sean generales, Julio, para los niños. Así es correcto, pero esto saldría oneroso, así que lo que se puede hacer es diseñarlos, es programarlos y tener toda una serie de menús para que sean distribuidos a los alumnos, a los padres de familia y tengan ahí las distintas opciones y combinaciones para saber encontrar ese balance. Claro, aquí va a depender también de otra cosa, ¿no? Y sobre todo en los lugares del interior de la República, a qué tanto acceso se pueda tener a poder comprar este tipo de alimentos. Por eso, la otra parte, que se den ahí en la institución educativa y que sean ojalá también saludables, no solo galletas y ese tipo de situaciones. Mira, aquí lo hemos hablado que en el tema, por ejemplo, de los niños con desnutrición, porque de verdad, a veces un niño puede estar comiendo mucho, pero no se está nutriendo, entonces al contrario, hay que tener mucho cuidado. Por eso es de que yo sí considero importante que se pueda entonces incorporar a alguien, a una nutricionista, por ejemplo, que evalúe las regiones y que diga, bueno, en el oriente, ¿cuáles son los alimentos que más fácil se da? Porque también para aprovecharlos, ¿no? Y no es de que venga con cada niño, porque eso sí saldría caro. Eso es imposible. Pero por lo menos así a nivel general, que pueda dar unas recomendaciones exactamente estándar, incluso dirigido a los padres, cómo tienen que preparar ciertos alimentos, porque son refacciones las que se van a dar. Claro. Podría considerarse esa opción, porque si no también se va a estar dando el dinero y a lo mejor no se va a aprovechar, porque a veces tenemos nosotros un concepto de alimentación que es llenarse y no nutrirse. Exactamente, no te van a dar en el occidente, mire, dele melón, dele uvas cuando eso se produce en el oriente, hay que regionalizarlo. Y ojo también, porque las frutas son buenas, pero mucha fructosa pues tampoco, ¿verdad? Vamos entonces con otros datos que hay ahí para que sigamos con este análisis. Recordemos, Andy, que durante la pandemia, pese a que las escuelas han estado cerradas físicamente, sí se ha continuado, digamos, con la entrega de alimentos como parte de esta refacción escolar. Se han beneficiado a más de 2,5 millones de estudiantes de preprimaria y primaria de todo el país. ¿Qué es lo que han recibido? Bueno, los padres de los niños han recibido por cada uno de ellos, de los estudiantes me refiero, alimentos no perecederos y también verduras. Los productos han sido incluidos en un listado proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Agricultura y Ganadería. De esta manera se han cubierto a más de 29,000 establecimientos educativos que son los que cuentan con organización de padres de familia, con la asignación diaria, que este ciclo lectivo sigue siendo de 4 quetzales, así que ahora que se va a subir a 2 quetzales, esperemos que se puedan encontrar todavía mejores opciones. Y qué bueno por los niños. Ahora aquí hay otra situación, Sandy, que ese dinero vaya llegando obviamente por parte del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación
información a estas asociaciones o agrupaciones de padres que ya están ahí sí que organizados de la manera más pronta y efectiva, porque de nada sirve que empiece el ciclo escolar en enero, te empiece a dejar el dinero en marzo o en abril, ¿no? Ese es el otro problema. Va a ser el punto entonces de cómo va a ir ejecutando y cómo va a ir trasladando los fondos el Ministerio de Finanzas, que es al final quien debe realizar entonces estos desembolsos para que se cumpla también, ¿no? Porque la ley ya está, hay que cumplirla, también tendrán que evaluar de qué manera van a sacar más fondos para el Ministerio de Educación para este aumento de los quetzales que se tiene en cuanto al tema de la refacción escolar, y será uno de los análisis que seguramente estarán realizando, porque que se tiene que ejecutar, se tiene que ejecutar. Así y qué bueno, la verdad que sí ha tratado el tema, que finalmente se logra aprobar 2 quetzales, quisiéramos más. Más, pero es lo que hay. Algo es algo. Es lo que hay y es bueno, ¿no? Porque es mejor que vaya en incremento y no en decremento. Así que ahí lo tienen, esta es una buena noticia, así nosotros lo catalogamos para los escolares, ya empezando a prepararnos y empezando a pensar en esa proximidad ya de clases, ojalá presenciales, para el año 2022. Alimentación escolar, definitivamente un tema toral. Totalmente, porque recordemos que en este tiempo de la pandemia las clases han sido virtuales y, por cierto, aprovechando la situación entonces de las conexiones en internet, hay riesgos a los cuales varios menores de edad se han sometido, especialmente en el tema sexual. Claro que sí, depredadores sexuales, aumento de violencia sexual por redes sociales, no cambia, ahorita regresamos con ese tema y recuerde que nosotros somos a la medida. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas resalta que las denuncias por trata y violencia sexual relacionadas a casos por redes sociales se han elevado un 30%. Específicamente de la explotación sexual, tenemos alrededor de más de 130 denuncias en lo que va del año, que han permitido identificar casos muy específicos, tanto en que se ha visibilizado en el aeropuerto como en las aduanas terrestres, en el país propiamente. Mire, específicamente donde hemos visto nosotros el aumento de la explotación sexual es utilizando el internet, utilizando las redes sociales, que a través de ese es otro mecanismo que han utilizado los depredadores sexuales para captar a sus víctimas y conseguir poderlos atrapar y vulnerar sus derechos de esta manera. Más o menos estamos hablando como un aumento de un 30% en lo que va del año en relación a la violencia sexual. Difícil tema por lo siguiente, ¿no, Sandy? Los países en el mundo que más regulan y por decir impiden hasta ciertos accesos al internet son países bastante distintos en la cultura a la que estamos acostumbrados. Ahí hablamos de China, hablamos de Turquía, hablamos de Vietnam, estamos hablando también de países como Corea del Norte, que de hecho tiene totalmente restringida esa situación, Cuba, que se ha abierto un poco pero no tanto a esta cuestión, y algunos países extremistas en el tema musulmán. Ahora, no podemos pensar que con regular el uso o no uso del internet vamos a combatir este problema. ¿Por qué? Porque el internet y las herramientas electrónicas, las aplicaciones se han vuelto parte de la vida cotidiana para trabajar, para estudiar, para producir, para hacer muchísimas cosas. Pero aquí hay varios factores fundamentales. Número uno, la responsabilidad que pueden tener los mismos padres de familia. Número dos, la información que tienen que tener los niños acerca de esta situación y los jóvenes también. Y número tres, toda una red nacional e internacional de investigadores y de gente que se dedique precisamente a perseguir, a captar y obviamente a poner tras las rejas a cualquier tipo de depredador sexual, sobre todo en el tema de menores. El ciberdelito es un tema que ya se debe de empezar a fortalecer en la investigación, porque, Julio, son varias las redes que utilizan entonces las redes sociales, el internet, para poder delinquir de distintas formas. Y una de las que preocupa de sobremanera es esta, el tema de los menores de edad, el tema de... sexual, ¿no? Exactamente, las agresiones sexuales
que pueden existir y cómo son engañados los menores de edad en esa inocencia que todavía se tiene para caer entonces en las redes de estas personas, ¿no? De estos verdaderos depredadores que son muy ágiles, son muy hábiles, se hacen pasar también por personas jóvenes, crean perfiles falsos. Totalmente. Es muy difícil el poder de alguna manera detectarlos a priori, así de primas a primeras. Además hay otra cuestión, que también es un comportamiento que estadísticamente se ha visto. En las redes sociales todas las personas, los menores, los adultos, suelen ser un poquito como que más libres, más desinhibidos, porque dicen, estamos teniendo cierto contacto, pero no un contacto real aparentemente en ese momento, entonces se liberan de algunos prejuicios y algunas situaciones más, pero no se dan cuenta, sobre todo los jóvenes, que poquito a poquito van cayendo en situaciones en que mira, mándame un mensaje, mándame una foto, mándame un video, y cuando ellos se dan cuenta ya están atrapados en una situación en la cual empieza la amenaza, ¿no? de estos ciberdelitos. Bueno, si tú haces algo, dices algo, no me mandas más material, entonces publico esto y todo el mundo se va a enterar de lo que has hecho. Por cierto, los ciberdelitos, otra de las materias pendientes en nuestro Código Penal. Totalmente, Julio, y que no sé qué se espera para poder entonces incluirlo dentro de los delitos, porque actualmente ¿cómo es que funciona entonces si, por ejemplo, yo soy la agraviada, tengo las pruebas, logramos entonces detener a la persona que a través del internet ha actuado en contra mía? ¿Cómo es el tema de procesar a alguien como está la legislación actual? Es un poco débil, te diría, Sandy, porque primero se utiliza básicamente el concepto de marco general de la trata de personas. Trata de personas, por ejemplo, en el tema de la distribución de material pornográfico, ya sea adultos o infantiles, o en la posesión y tenencia de ella. Pero, ¿por qué trata de personas? Porque aunque no están tipificando el ciberdelito como tal, se está utilizando cibernéticamente, eso sí, una foto, un video, alguna situación íntima de una persona para comerciarla y para poder producir dinero a cambio. Entonces, estamos realmente débiles. Y ojo, Sandy, no es solo para el tema sexual, hoy lo estamos hablando así, ¿no? Porque es una preocupación con todo, sobre todo con los menores, pero también esto aplica para las estafas, esto aplica para promociones que no son promociones, aplica para situaciones de seguridad, hasta para el tema de tus datos, de tus cuentas, de un montón de situaciones que Guatemala tiene una gran laguna en pleno siglo XXI en nuestro Código Penal, que ni siquiera piensa de alguna forma venir y hacer algo por los delitos cibernéticos. Vamos a ir dando a conocer algunos datos. Julio, te pido por favor que puedas resaltar ahí unos temas entonces en esta situación. Con mucho gusto, Sandy, a la orden, porque recordemos algunos de los delitos cibernéticos a los cuales están expuestos los niños y adolescentes guatemaltecos. Son delitos que existen en otro país, pero que aquí no están tipificados, eso sí lo aclaro. El sexting, ¿qué es el sexting? Es la producción voluntaria de material de contenido erótico o pornográfico que es compartido con otra persona de confianza. No está en el Código Penal. El grooming, no el que le hace a la mascota, sino que es el engaño de un mayor de edad hacia un menor para obtener material erótico o pornográfico que después es compartido o comercializado. Tampoco está en el Código Penal. La sextortion se deriva directamente del grooming y va relacionado a la solicitud de dinero a cambio de no divulgar el material de contenido erótico, que si no están los otros dos, mucho menos vamos a encontrar sextortion en nuestro Código Penal. Entonces ahí tenemos una gran debilidad. La Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata hace sus mejores esfuerzos, pero creo que el primer esfuerzo debería de empezar por informar, y esto tendría que ser parte del pensum de estudios de los niños para que sepan este peligro. Totalmente, Julio. Es un punto que al final la desinformación también genera que estas personas sean vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad. Aparte de eso, ya todo padre de familia, Julio, tiene que empezar a informarse, a conocer cómo es que están funcionando estas redes, cómo es que los diversos peligros también que hay, porque yo sé, a veces los padres están muy cansados, ya no tienen tiempo, no tienen paciencia para un niño, lo que hacen es darle un teléfono para que se entretenga, pero no saben que, por ejemplo, pueden ingresar a redes sociales, y ahora me sorprende a mí que muchos niños a tan corta edad ya sepan qué son las redes sociales, puedan ingresar y que incluso a veces les enseñen a los papás. Lo manejan de mejor manera, y esto es muy cierto, porque al final de cuentas estos dispositivos de carácter electrónico se han convertido en un sustituto de los padres de familia, y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque dice el papá, está mi niño hiperactivo, no sé qué hacer, yo tengo que trabajar, estoy cansado, le doy un teléfono, le doy una tableta, le doy algún dispositivo, él está jugando, pero
en esa situación de estar jugando, recuérdate, número uno, también hay juegos que son sangrientos y que son terribles, pero ahí es donde empieza a descubrir, ingresa al internet, ingresa a YouTube, ingresa a cualquier lugar y puede empezar a ser simple y sencillamente víctima de cualquiera de estos ciberdelitos que en Guatemala, aunque se dan legalmente, no existen. Y ese es el tema, ¿no? Porque es una materia pendiente, pero es importante también porque los delitos cibernéticos deben castigarse como lo que son, valiéndose también del escenario que se está utilizando, porque también cualquier persona puede decir, bueno, yo no cometí ese delito porque realmente no dice una parte donde se utilicen las herramientas electrónicas como el internet, redes sociales. Hay una parte débil que a veces puede jugar a favor de la persona que está siendo procesada. Definitivamente que sí, Sandy. No voy a dar muchos detalles sobre este tema, pero no en Guatemala, sino que esto en Alemania y luego fue perseguido internacionalmente. Se produjo ya hace muchos años en la parte que no se conoce del internet, la denominada Deep Web, que muchos padres ni siquiera saben que existe. Un video terrible llamado Daisy's Destruction, que la destrucción de Daisy sirvió para empezar a rastrear a todo este tipo de depredadores sexuales que en casos bien extremos no se conforman solo con estos delitos que hicimos, sino que terminan al final de cuentas haciendo víctimas a estos menores y quitándoles hasta la vida. El peligro está allí, el peligro es latente porque hay cada loco, hay cada parafílico, hay cada persona enferma de la mente que hay que proteger a nuestros niños. Totalmente. ¿Vamos con más datos, Julio? Claro que sí, con mucho gusto, y entonces vamos a proyectarlos ahí en pantalla gracias a nuestra producción. Como hemos advertido en otras ocasiones, Guatemala posee una laguna legal en los temas específicos de los delitos informáticos, lo cual ojalá algún día sea solucionado y ojalá sea a la brevedad posible. También, Sandy, es importante estar atentos a lo que se comparte en internet para tener el cuidado de no caer en las redes de los estafadores. Es necesario que los padres y los menores de edad entiendan que las redes sociales pueden estar llenas de todo tipo de peligros y delincuentes, y además, como padres de familia, hay que tomarse el tiempo de aprender a manejar estos dispositivos electrónicos. ¿Para qué? Para establecer los bloqueos parentales a efecto de que los niños o jóvenes no puedan acceder a ciertas páginas o redes sociales para las cuales todavía no están preparados. Y hay estos controles, hay Julio, control pero parental. A veces no lo sabemos o no lo sabemos utilizar, entonces hay que aprovechar la tecnología que se puede tener para ir pues un paso adelante también de estos delincuentes, ir previendo entonces en qué punto su hijo puede ser vulnerable, porque a usted, por ejemplo, le puede parecer muy inocente que pueda observar entonces páginas de internet, juegos, que es lo más común también. Muy cómodo para los padres, ¿no? Pero no sabemos, porque hay juegos donde hay personas que están conectadas en línea. Correcto. Y de esta forma también captan a los menores de edad. Hay distintos peligros. Ahora, repetimos, estamos en una era de información en donde todo está en el internet. Si usted de verdad no sabe, no tiene que ir entonces a rebuscar tanto. Sí. En el internet usted puede incluso buscar cursos gratuitos en línea. Mira, encuentras toda información, Julio. Una información que es muy importante que la sepan ustedes, padres de familia, pero también los jóvenes que nos están viendo, y si no, que les cuenten. Es decir, por favor, tengan mucho cuidado con esto, nuevamente, que puede ser nuestro mejor amigo porque nos acerca a muchas personas, nos permite estudiar, trabajar y todo, pero a la vez puede llegar a ser, a través de lo que hoy estamos analizando, el peor enemigo. ¿Saben por qué? Porque todas las fotos, todos los videos, todo lo que pasa aquí, todos los chats de WhatsApp o de cualquier otra aplicación que tengan, usted los puede borrar del teléfono, pero el Estado guatemalteco tiene una base de datos. Esa base de datos está en otro país y se mantienen por 3 o 5 años y todo eso se puede recuperar, es decir, ahí queda la evidencia. Entonces, tratemos de evitar eso, ¿no? Porque aparte del Estado guatemalteco, recordemos que en los ciberdelitos tenemos hackers, tenemos crackers que rápidamente pueden acceder a esa información y poner una foto, un video ahí de alguien sin que se dé cuenta y simple y sencillamente ha destrozado su vida. Totalmente. Mira, Julio, los adultos también podemos ser vulnerables a cualquier tipo de delito cibernético porque hay tantas cosas. No digamos un niño también que le falta un poco de experiencia, que le falta también más conocimiento y que aparte de eso tiene esa inocencia que es aprovechada por muchos.
hay que prestarle atención al tema y no crea usted que por no hablarlo en casa no va a pasar, porque es cuando más puede suceder. Al contrario, es cuando más puede suceder. Bueno, hemos terminado este tema para el análisis, la reflexión suya en casa, sobre todo de los padres de familia, y una cosa que es lamentable, ¿no? En lugar de ir hacia adelante, ahora vamos hacia atrás para los temas, sobre todo laborales, en el género que predomina en nuestro país con el 53% de la población. Me refiero al género femenino. Qué terrible situación. Vamos a estar analizando ese tema al regresar. Lo invitamos a seguir con nosotros. Por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida. Según proyecciones, solo los hombres volverán a los niveles previos a la crisis generada por el COVID-19, mientras que las mujeres apenas alcanzarían la participación laboral de 2008, un retroceso de 13 años. El año pasado también advertimos sobre el severo retiro de las mujeres de la fuerza laboral en nuestra región y se pudo precisar que 6 de cada 10 mujeres trabaja en sectores con una altísima exposición a las mayores afectaciones de la pandemia. Por ejemplo, en el comercio, el trabajo doméstico remunerado, el turismo, por solo mencionar algunos de ellos. La CEPAL ha dado cuenta también de una recuperación muy desigual en la participación laboral de hombres y mujeres, porque aun cuando se puede registrar un incremento de 2 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral de las mujeres, las estimaciones lo que hacen es indicarnos que solo los hombres volverán a los niveles previos de la crisis, mientras que las mujeres apenas alcanzarían los niveles de participación laboral observado hace 13 años. O sea, estamos hablando de un 49% de participación equivalente a la cifra del 2008. Se recomendó a los países de la región a fomentar políticas fiscales y de mayor inclusión de la mujer. En Guatemala, la proyección de población 2021 del INE señala que hay más de 8.6 millones de mujeres. De verdad que esto es dramático, televidentes, de verdad que esto es dramático, Sandy. Estamos hablando del 53% de nuestra población que está quedando en una situación de bastante vulnerabilidad. Aquí hay algo que hace falta, y lo que hace falta son políticas, obviamente, que sean políticas de Estado, en las cuales como eje transversal, ¿qué significa eso? Que en todo, en educación, en salud, en seguridad, en trabajo, en todo lo que se nos ocurra, tiene que estar el tema, por ejemplo, de los grupos vulnerables, entre ellos el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque en Guatemala es evidente, y aquí lo estamos constatando, que no hay ni equidad de género, ¿verdad? Ni tampoco hay igualdad. Y si no hay equidad y no hay igualdad, entonces la mujer siempre, por mucho que esté preparada, por mucho que quiera trabajar, por mucho que tenga toda la potencialidad, pues no la puede explotar y no la puede poner al servicio del Estado, de una empresa o de algo, y ahora con la pandemia mucho menos, y esto se vuelve y se torna muy dramático, Sandy. Mira, Julio, la verdad es de que no es porque sea mujer, pero sin duda alguna en este tiempo de pandemia el trabajo de la mujer se debe valorar más. ¿Por qué? Hay muchas madres que son trabajadoras, Julio. Claro. Y que en situaciones como lo que estamos viendo con el tema de las clases virtuales han tenido mucho más trabajo. Son las porque verdaderas maestras. Han tenido que estar pendientes de sus hijos, ver cómo se las ingenian para que pues también vayan aprendiendo, para que hagan las tareas, para que cumplan con el contenido, pero aparte de eso tienen que trabajar porque si no, no hay sustento o no pueden apoyar incluso al esposo para poder mantener un hogar, o el caso de las madres solteras que también tienen pues esa doble carga, Julio, de poder entonces llevar el sustento a la familia, porque si no, nadie lo va a hacer. Entonces, de verdad, es ese trabajo que Dios mío, hay que destacarlo de las mujeres y que demuestra una y otra vez lo capaces que son de desempeñar cualquier función. Cualquier función. Hay un concepto dentro de las ciencias sociales que se llama la feminización de la pobreza. Yo sé que cuesta pronunciarlo. Feminización obviamente se refiere a la fémina, se refiere a la mujer de la pobreza. Y esto dice que en los países latinoamericanos, obviamente esa desproporción que hay entre oportunidades de hombres y mujeres se vuelve más grande. Y en países como Guatemala, donde además hay una multiculturalidad, hay un multilingüismo, parece ser casi que un pecado capital, por ejemplo, ser mujer y ser mujer indígena, porque es como que estás casi que condenada desde el principio a no acceder
acceder a servicios básicos fundamentales como el servicio educativo. Eso, por supuesto, que desde primeras edades ya te trunca todo un proceso de lo que puede hacer en la vida. Yo me pregunto, ¿por qué en los colegios, por qué en los institutos, por qué en las iglesias, por qué en todas partes no se habla a hombres, mujeres, me refiero a los pequeñines desde pequeños, sobre el plan de vida, ¿no? Para que vayan aprendiendo y vayan desarrollando. ¿Sabes por qué? Porque pasa otra situación. Muchas mujercitas sí llegan, por ejemplo, al tema del estudio, pero en un determinado momento ven truncado esto, porque terminan resultando embarazadas y el plan de vida se desbarata completamente, mientras que el hombre sigue estudiando tranquilamente. Entonces, desde pequeñitas están expuestas a tantas situaciones que hacen que la situación de la mujer en Guatemala sea muy difícil. Y aparte de eso, la forma de educar a los hijos tiene que ir cambiando, Julio, porque también hay muchos hogares que siguen entonces con ese machismo que se va, exactamente, que se va marcando, en donde las oportunidades son primero para los hombres y después para las mujeres, porque todavía se tiene ese criterio o esa creencia de que las mujeres, pues bueno, va a venir un hombre, las va a mantener, les va a dar. Entonces, cuando la mujer de verdad puede aportar mucho en el hogar. Claro que sí. Vamos con los primeros datos, porque esto es importante que lo analicemos también desde esta otra perspectiva. Y es que Sandy, Guatemala atraviesa una crisis en muchos aspectos, y entre ellos se encuentra el tema laboral. Recordemos que la economía informal ya sobrepasa el 75%. El hecho de ser mujer en Guatemala significa automáticamente, en algunos casos, no tener acceso a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades, literalmente en todo sentido y en toda materia, Sandy. Con excepciones muy contadas, ¿no? Esto se puede evidenciar tanto en lo privado como en lo público, donde es muy raro ver a mujeres ocupando los puestos más altos o relevantes de empresas o de instituciones, y hasta en los funcionarios públicos se puede ver, ¿no? Claramente esto significa no un avance, sino que un retroceso en la oportunidad para las mujeres de poder ser parte de la vida laboral, de la vida productiva del país. Y tú has dicho algo muy importante, y aquí, por favor, perdonen si me paso llevando a alguien por allí, pero muchas veces en esta cultura de machismo que aún todavía vivimos en Guatemala, es la propia mujer la que la fomenta cuando le dice a sus hijos varones: vayan a estudiar, vayan a jugar, váyanse de aquí, y a sus hijas, obviamente mujercitas, bueno, ayude a lavar los platos, ayude a lavar la ropa, ayude a servirle a sus hermanos y a su papá. ¿Por qué? Es que ambos tienen que hacerlo, hombres y mujeres por igual. Y lo que tú dices, si se tiene para que alguien vaya a estudiar, se prefiere que vaya a estudiar el varón y se ve a la niña casi como sacrifica. Que, bueno, se sacrifica, ¿okay? Que venga alguien, que se case con ella y bueno, listo, ya se acabó. No, esto no es así, hombre. No, y aparte, de verdad, Julio, tenemos que... Normalmente a una mujer se le educa para que pues sepa hacer los oficios del hogar, para que sea una verdadera mujer, y una verdadera mujer no se limita a eso, Julio. Una mujer puede tener otras aspiraciones, puede querer ser profesional, puede incluso no querer casarse, puede incluso no querer tener hijos. Es correcto. Realmente la realización de la mujer ya va un poco más allá, y debemos comprender la realidad en la que nos estamos enfrentando, ¿no? Donde una mujer no se le tiene que marcar el destino, sino que ella se lo va imponiendo. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Fíjate que hay hasta estigmas, ¿no?, en nuestra sociedad. Llega una mujer a los 20 años, ¿no tienes novio? Está bien. A los 25, mija, ¿y qué pasó? Llega a los 30 años, pero ha estudiado, tiene su licenciatura, va estudiando su maestría. Puchica, ¿y por qué no se casa? ¿Por qué no busca un marido? Ya piensan mal. Exacto, ya piensan mal. ¿Y cuál es la prisa? Pues que se prepare para la vida, claro, ¿no? Quiere ser profesional. Hay muchas mujeres ahora que quieren ser profesionales, que quieren buscar esas oportunidades. Así y que es. se enfrentan a una sociedad que se las complica, Julio. Que se las complica, y hay, como te digo, mucho estigma. Sí, si no se casa, pues va a quedar para vestir santos, o es... no sé qué será, verá, mejor vamos con otros datos. Así que ahí los tiene usted en pantalla para que los analicemos. Tenemos que recordar que Guatemala, Sandy, es un país que vive todavía inmerso en esta cultura de machismo que estamos hablando y analizando, sobre todo en el interior de la República. Si las oportunidades para los hombres son escasas, que lo son, el hecho de ser mujer aumenta esas dificultades, pero ser una mujer indígena es casi una condena a la pobreza, a la no preparación y al no desarrollo pleno de ella como persona. En el interior
interior de la República, Sandy, también hay fenómenos que son muy palpables, como el hecho que las familias prefieren literalmente apoyar en los estudios a los varones, excluyendo a las mujeres. Guatemala necesita de una verdadera política que sea un eje transversal en todos los temas donde se incluya con igualdad y equidad a las mujeres guatemaltecas. En otras palabras, Sandy, dejémonos de bla, bla, bla y que esto se vuelva una realidad desde los cargos públicos, desde los cargos privados y desde la igualdad de condiciones y oportunidades, porque hay que ver otra cuestión. Muchas veces cuando la mujer quiere ir a trabajar se ve también afectada por el acoso, por cuestiones de que los hombres están allí haciéndoles la vida imposible, ¿no? Total, hay que respetarlas por sus capacidades, por lo que pueden dar y no hay que limitarlas entonces a lo que pueden realizar. Realmente a veces se crea un modelo y de ahí no se tiene que salir cuando no es lo que a lo mejor una mujer quiere. Entonces, las oportunidades tienen que ser de forma igual. Yo de verdad felicito a las empresas, a las instituciones públicas que le dan la oportunidad a las mujeres, no solo de un trabajo, sino incluso de ocupar cargos importantes. Pero es también un poco difícil, Julio, porque si vemos en todas las alcaldías, no llegamos ni a 15 mujeres que están al frente de ellas. O entonces, como diputadas o como ministras. Exactamente. Tenemos que aumentar esa participación. Tenemos que aumentar esa participación y entender algo. Y eso yo lo entendí en las ocasiones que me ha tocado ser jefe de alguna institución o de alguna dependencia. Fíjate que entre los colaboradores, hombres y mujeres, y honestamente esto lo digo y no por el tema porque es la verdad, las más entregadas, las más capaces, las más puntuales y las que de verdad se comprometen, terminaron siendo mujeres más que hombres. No que los hombres no lo hagan, pero sí demuestran y tienen ese ímpetu y ese deseo de decir, somos tan capaces como los hombres porque somos iguales, solo es una diferencia de género, nada más. Totalmente, que ya no se debe realizar. La igualdad es también, recordemos, todos tenemos los mismos derechos y ojalá que se pudiera poner en práctica. Mientras tanto, las mujeres sigamos haciendo la lucha y marcando también ese camino para el resto, las que están buscando esa oportunidad. Correcto. Entonces, por favor, no vaya a cambiar porque regresamos con la información nacional. Solo recuerde que nosotros somos a la medida. Y bueno, regresamos con información en desarrollo porque se están realizando supervisiones en los trabajos de recapeo por parte del alcalde de la municipalidad capitalina, Ricardo Quiñones. Es José Martínez quien nos tiene la información. Adelante, José Martínez, buenas noches. Claro que sí, compañeros de A la Medida, muy buenas noches. Continuamos informando ahora desde la zona 12 de la ciudad capital, porque en estos momentos el alcalde capitalino Ricardo Quiñones se encuentra supervisando los trabajos de recapeo. Alcalde, buenas noches, bienvenido a TN Todo Noticias. A la Medida estamos en esta ocasión. Coméntenos qué está supervisando esta noche acá. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted que nos ve desde casa. Estamos trabajando de noche, trabajamos de día. Este es mantenimiento correctivo de la ciudad de Guatemala. Estamos haciendo un cambio y una sustitución total de la cinta asfáltica. Es 1 kilómetro la longitud de estos trabajos, camino al aeropuerto, sobre la 5ª calle y llega hasta la 7ª avenida desde la Atanasio Sul. Son trabajos que nos van a permitir no solo recuperar la cinta asfáltica, sino que también hacer un cambio y una ampliación de las banquetas. Venimos a trabajar aquí, hemos venido trabajando en el sur de la ciudad. También aplicamos un trabajo muy parecido a este sobre la avenida Petapa y esto es lo que todos los días usted ve y el trabajo en el que estamos comprometidos. Estamos trabajando para servir 22 zonas de la ciudad, trabajamos de noche, de día y el propósito es impactar la calidad de vida, pero sobre todo venir a los vecindarios, trabajar en las aceras, que es una de las prioridades hoy, recuperar espacios para que los peatones caminen y especialmente que podamos hacer un impacto positivo en el vecindario. Alcalde, muchísimas gracias por darnos a conocer. Por ahí vimos que algunos vecinos se le acercaron a saludarlo y también a expresar algunas peticiones. Vecinos de la zona 12 de la ciudad capital que tuvieron la oportunidad de conversar con el alcalde Ricardo Quiñones. Compañeros de La Medida, mi reporte desde Unidad Móvil. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchísimas gracias por el seguimiento entonces a esta supervisión de obra que se realiza en la zona 12. OMS y la OPS no recomiendan utilizar
La Organización Panamericana de la Salud ha recomendado a los distintos países latinoamericanos a no imponer ningún tipo de barrera para las personas que hayan sido vacunadas con ciertas vacunas de X procedencia contra el COVID-19, ya que esto podría constituirse en una imposición de barreras innecesarias. Por favor, veamos la información todos aquí en A la Medida. E la OPS no recomiendan utilizar el tipo de vacuna que la persona ha tomado para establecer ninguna barrera para los viajes de las personas. Esto no fornece ninguna protección adicional y puede ser y es efectivamente una barrera para las personas. En la reunión de nuestro Consejo Directivo en la semana pasada, por ejemplo, los países aprobaron una resolución donde muy claramente se habla de que el acceso a las vacunas no debe ser utilizado como una barrera. Asimismo, la OPS no recomienda que las personas se vuelvan a vacunar para ingresar a un país. Nosotros no recomendamos tomar una segunda vacuna por ningún motivo. No se está establecido ninguna necesidad médica para la salud de las personas de tomar otras vacunas. Y a partir de octubre, el mecanismo COVAX va a cambiar el sistema en el cual se asignarán las vacunas para los países que tienen niveles bajos de inmunización en sus pobladores. En los próximos meses, la OPS trabajará de cerca con COVAX para entregar decenas de millones de dosis a nuestra región, muchas de las cuales han sido asignadas para países que no tienen cobertura vacunal, como Jamaica, Guatemala y Nicaragua. Nuestro fondo rotatorio ha estado en conversaciones con los fabricantes de vacunas para comprar vacunas de COVID adicionales a nombre de los Estados miembros para complementar los tratos bilaterales, las donaciones y las dosis que están recibiendo a través del mecanismo COVAX. Estamos muy contentos de poder compartirles que hemos llegado a un acuerdo con Sinovac y hemos empezado a aceptar pedidos que estarán listos para entregarse este año y espero firmar nuevos acuerdos en los próximos días para comprar vacunas que hayan sido aprobadas para uso de emergencia de otros proveedores para 2021 y 2022. Por aparte, se señaló que se comprará a la farmacéutica china Sinovac 8.5 millones de dosis que se estarán entregando a los países miembros. Hasta el momento, cerca de 24 naciones de la región han solicitado dosis para este año y para 2022. La Comisión de Relaciones Exteriores conmemoró los 200 años de independencia de Centroamérica. Y si usted quiere saber la información, con mucho gusto se la tenemos acá, por supuesto, en A la Medida. Con la presencia de embajadores centroamericanos, países del sur de América, de Asia y de Europa, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República celebró el Bicentenario Centroamericano. Es que ha sido un éxito este encuentro, una conmemoración sentida, sincera, un acompañamiento de países de Asia-Pacífico, países como Serbia, España y toda la región centroamericana y América Latina. Así que nos sentimos felices. Los embajadores de Colombia y Venezuela presentes durante la conmemoración se refirieron a la amistad y cooperación entre sus regiones y Guatemala. Y Colombia y Guatemala todos los días seguiremos consolidando los vínculos de amistad, de cooperación, de inversiones en doble vía para crecer los países, para generar empleo. Este país es maravilloso. Guatemala es un país ejemplar y modelo en el mundo, en América Latina, y para nosotros es muy especial. Que Dios los bendiga y los guarde. Me siento muy honrado de haberlos acompañado hoy en esta celebración aquí. En este momento los gobiernos de Guatemala, en especial el presidente Alejandro Yamatei, nos han reconocido diplomáticamente y han acogido a la diáspora venezolana que hace vida en Guatemala, que ya más o menos está por 5.000 personas. Tenemos mucho que agradecer a los guatemaltecos, porque sin ningún tono de xenofobia ni nada, tanto el gobierno como la sociedad nos ha ayudado y nos han parado en este tránsito tan difícil, así como nosotros en los años 70 y 80, cuando Guatemala y Centroamérica estaba en lucha armada, los venezolanos ayudamos
sobre todo para lograr los acuerdos de paz en Centroamérica. Y en otra información, el abogado penalista Otto Gómez compareció ante un juez penal para resolver así su situación jurídica. De acuerdo a una investigación preliminar que realizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, el abogado Otto Rolando Gómez García presentó varias acciones legales en el sistema de justicia de forma sistemática y actuando en contra de la Administración de Justicia. Un día antes de que llegue a ese tribunal, lo va a denunciar al siguiente juez, al Ministerio Público, y va a decir que es inidóneo, que es sinvergüenza, que es cualquier cosa para tener la excusa de que son enemigos, porque él ya lo fue a denunciar al Ministerio Público. Una persona denunció al abogado por el incumplimiento de pago de una oficina que arrendó en el 2014 y dejó de cancelar en los últimos meses del 2015. Modus operandi es que él hace caer en engaños a las personas diciendo que les va a comprar o les va a rentar o les va a arreglar sus asuntos personales, y lo que hace en realidad es, en el caso de las compras o de las rentas, paga 1 o 2 meses y después pretende desalojar a las personas de sus bienes. El sospechoso amenazó y ofendió a la arrendataria por haberlo denunciado ante las autoridades. En una oportunidad que tuvimos que yo lo denuncié al Tribunal de Honor del colegio, en el pasillo de ese edificio, él me amenazó. E inclusive a la reunión conciliatoria supuestamente que teníamos, hizo que el secretario del honorable Tribunal de Honor accediera a que entraran armados. El momento que hace que sus guardaespaldas se pongan a la par de él y desenfunden sus armas, eso me provoca un temor terrible que me da incluso problemas de que no duermo, estoy en un total estrés. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Que descanse. Hasta mañana.